doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com. Hola a todos, en esta ocasión les quiero platicar sobre el terrorismo. Es un tema derivado obviamente de los terribles acontecimientos en Monterrey, el incendio que se dio en el Casino Royal y también la reacción del presidente Felipe Calderón respecto a este acontecimiento. Sus primeras palabras fueron de que era un acto de terror y lo calificó así, de un acto terrorista. Entonces yo creo que fue tras un estado de ánimo comprensible, pero que nos lleva a tratar de explicar qué es el terrorismo, porque es un concepto bastante complejo, propio de la ciencia política y que merece ser desglosado. Dicho esto, lo que tengo que señalar es que la historia del terrorismo por lo menos se remonta a la Revolución Francesa, en el periodo comprendido entre mayo de 1793 y la primavera de 1794. En ese momento, en esa etapa muy álgida de la Revolución Francesa, tomó la dirección del país y de la revolución el gobierno de la Convención y se radicalizó este gobierno, y entonces tomaron las riendas Robespierre, los más radicales de los jacobinos, y entonces empezaron a hacer una verdadera y propia política del terror basada en la dirección de la revolución, como digo, que es el Comité de Salud Pública, pero no de salud como lo entendemos en términos médicos, sino en términos de salud del Estado. Y ellos dijeron que el terror tenía facultades de limpiar la suciedad que descomponía a la sociedad francesa, y entonces mandaron a la guillotina, primero que nada, a los aristócratas, a los monarcas obviamente. Ahí murieron en la guillotina la reina francesa Antonieta y el propio rey Luis XVI. María Antonieta era la esposa. Bueno, y entonces el resultado fue que en un corto periodo, alrededor de un año, fueron al cadalso 40.000 personas, es decir, más o menos las mismas que han muerto en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, entonces de ahí en adelante se usa el concepto terrorismo para definir una cierta línea política, sea del Estado o sea de grupos específicos, que usan como método de persuasión para lograr sus reivindicaciones políticas y religiosas precisamente la política de esparcir el miedo en la sociedad. Bueno, y así se usaron, por ejemplo, en grupos revolucionarios el concepto del terror, sobre todo en los grupos armados. Entonces, sin embargo, hay diferencias. Hoy, para venir a nuestro tiempo, la ETA española, vasca, utilizó y echó mano del concepto del terror, del terrorismo. Es una banda terrorista tal cual, pero no todo movimiento guerrillero es terrorista. Por ejemplo, el EZLN es un grupo guerrillero, pero no es en sí un grupo que yo podría llamar terrorista. Bueno, de hecho lo cual, hace poco tuvimos una entrevista precisamente en el periódico El Universal con algunos personajes, entre ellos el juez Baltasar Garzón, Leo Luca de Orlando, que fue alcalde 2 veces de Palermo, con Dolores Delgado, delegada fiscal para el asunto del terrorismo precisamente, y Fernando Andreu, un español también magistrado dedicado a los asuntos del terrorismo, y ellos dijeron cosas muy interesantes. Leo Luca de Orlando dijo que este acto de Monterrey sí había sido terrorista, aunque no tiene reivindicaciones ideológicas ni religiosas. ¿Por qué? Porque esparció el miedo entre la sociedad, y así ha sido.
pero el juez Baltasar Garzón dijo, es un acto, más bien, es un concepto utilizado políticamente. Y hay que esperar a que los jueces dictaminen si fue un acto terrorista o no, porque hay también un concepto jurídico. En México, el Código Penal ha tipificado el acto terrorista y ya van 34 sentencias o procesos que se dan por actos terroristas. Mientras que la juez dijo, o sea, la señora Delgado dijo que esto no se podía considerar como un acto terrorista, pero lo más importante y lo que quiero destacar es que Fernando Andreu dijo, el concepto terrorista se usa para culpar al enemigo y para condenarlo previamente a que haya un juicio. Y entonces esto fue lo que utilizó precisamente George Bush para decir que era un acto terrorista, el de los de Al Qaeda, que ciertamente lo fue, pero de entrada ya estás ubicando jurídicamente a un hecho, y esto es muy peligroso en términos políticos porque da pie a que se establezca o se pueda producir el estado de excepción que lastimaría a los derechos humanos y a los derechos de las personas. Esto es lo que yo quería comentar con ustedes, darles elementos de juicio y agradecerles su atención.